Realmente estoy llegando a lo más profundo de Madrid, la pobreza. Por la mañana caminas y te encuentras con todo tipo de personajes. El taxista pasó el semáforo en rojo, bajaste del coche y vio que estabas embarazada y todavía dice que ustedes cruzaron con luz roja. Sí, también nos insultó. Una drogadicta desesperada me atacó. Me gritaba palabrotas en nuestro idioma. No tiene ninguna prisa. Siesta, mañana. El vermut tiene aproximadamente 18 grados y todo eso es solo el calentamiento. Todos comen, beben y charlan, se divierten. Guapa, guapa y guapa. Me di cuenta de que también quiero ir y aprender a bailar flamenco como ellos. Lindo apartamento, 859.000 euros. Es bonito. Es bonito en pleno centro de Madrid. Podrías vivir aquí una semana. Guapa y guapa. España es uno de los países europeos más buscados por quienes quieren cambiar de residencia. Solo en el primer trimestre de 2024, la población creció en 82.000 personas, llegando a casi 49 millones. La cifra más alta hasta ahora. Esto se debe principalmente a la llegada de extranjeros. España también lidera en rankings y encuestas de expatriados, la mayoría de los cuales están satisfechos con su vida aquí, según el último ranking. España es el mejor país para nómadas digitales. Lo que más atrae es el sol, el mar, el costo de vida relativamente bajo comparado con otros países europeos y las garantías sociales. Si preguntas a los migrantes dónde es mejor vivir en España, las respuestas varían mucho. Cada persona es diferente y tiene razones distintas para mudarse. Lo que para uno es un punto a favor, para otro puede ser una gran desventaja. Algunos prefieren ciudades tranquilas y económicas como Torrevieja, otros buscan la vida de metrópolis y van a Valencia, Barcelona o Madrid. Hoy vamos a conocer Madrid y a sus habitantes, su mentalidad, gastronomía, entretenimiento, valores e intereses. Visitaremos un aperitivo, una clase de flamenco y lugares secretos. Conoceremos cómo viven locales y expatriados y cuánto les cuesta todo eso. Esto es Expatriados Madrid. Disfruten el programa. Hoy en día Madrid es el mayor centro cultural, político y económico de España. Es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea después de Berlín. En ella viven más de 3 millones de personas y si se cuentan los suburbios, la cifra se acerca a los 7 millones. De ellos, 500.000 son extranjeros. La vida turística de la capital se concentra principalmente en la parte histórica de la ciudad alrededor de la plaza principal, la residencia de los reyes y el parlamento. Fue precisamente aquí donde nos encontramos con nuestra primera protagonista. Les presentamos a Masha. Hace 20 años Masha decidió cambiar radicalmente su vida y se mudó de Ucrania a la capital más soleada de Europa. Sus amigos la ayudaron de inmediato a adaptarse y encontrar trabajo. La llevaron al legendario Café Central donde empezó a trabajar y Masha tuvo que adaptarse rápidamente al ritmo de vida de la ciudad. Fue en ese mismo café donde conoció a su futuro esposo, un colombiano. Y ahora, tras 20 años de vida en Madrid, pasea con mucho cariño por la ciudad y comparte su amor por ella con los visitantes de la capital. Este es, de hecho, mi recorrido diario hacia la Escuela de Cerámica. Vivo en el centro histórico y mi camino atraviesa todo este Madrid antiguo, el llamado Madrid de las Austrias. Salgo por la mañana, generalmente como a las 8:30. Mis clases comienzan a las 9. Salgo, camino por esta plaza. Es un verdadero placer. Porque la plaza es solo para ti. Justo a esa hora empiezan a aparecer personas con sus perros, porque en todos los parques cercanos suelen pasear con ellos. Es uno de los puntos claves para quienes tienen perros. Madrid, en general, es una ciudad de personas con perros. Creo que lo diría así. España es un país de criadores de perros. Y por supuesto también están los corredores matutinos. Ahí los tenemos, ya empezaron. A partir de las 10 de la mañana aproximadamente entra en vigor la prohibición de pasear a los perros sin correa. Por las calles de Madrid, por supuesto, nunca se puede llevar un perro suelto, pero en las zonas de parques a partir de las 10 de la mañana también está prohibido soltarlos. Nos encontramos en... sí, el lugar más emblemático. La Plaza del Oriente es conocida como una plaza muy romántica. Aquí está el Teatro Real, la Ópera de la Ciudad. También se encuentra el monumento ecuestre más destacado de la historia y considerado el mejor de España, de Madrid y más allá. Y este es también un lugar de poder.
En España hay una monarquía y por lo tanto hay un palacio real. Existe un poder real, aunque sea representativo, simbólico. Y este es justamente el hogar del rey. Si el rey viene a su casa, al palacio, porque no vive aquí, esta es solo su residencia oficial, entra por estas puertas. ¿Qué quería decir sobre el Madrid de los contrastes? Desde lejos, ya se asoman majestuosamente las montañas. Las veremos mejor desde otro punto panorámico. Mientras camino por esta plaza rumbo a la Escuela de Cerámica, Madrid está construido sobre colinas. Más adelante, al pasar los jardines, empiezo a bajar. Y de repente realmente llego al Madrid más pobre. Ahí hay una gran concentración de personas sin hogar. Se encuentra uno de los albergues para este tipo de población. A una hora determinada, a las 2 de la tarde, llega una furgoneta con anfetaminas para ayudar a que se calmen. ¿Del Estado? Es del gobierno. ¿Les llevan drogas? Eso se entrega especialmente para las personas con adicción que están en proceso de desintoxicación. Y justo allí se encuentra mi escuela de cerámica. Imagínate, hay una capilla donde está enterrado Goya, el pintor de las famosas pinturas negras, llenas de personajes monstruosos. Entonces, imagina, el esplendor del Palacio Real, y de pronto bajas a una especie de abismo, un lugar de verdadera pobreza, donde por la mañana, camino a clase, ¿Es seguro caminar por allí? te cruzas con todo tipo de personajes. Siempre habíamos tenido un acuerdo con ellos. Nuestra escuela de cerámica, que no toquen a los nuestros. Pero hace unos días tuve un incidente. Una mujer drogadicta, desesperada, me atacó. Me defendí como pude. Y me preguntaron, ¿qué gritaste? Y dije, grité groserías en nuestro idioma. Y me dijeron, o sea, gritaste socorro, y respondí, no, grité en nuestro idioma. Además atacó a varias personas. Todas eran chicas altas como yo. Ella iba realmente descalza. Esa es la verdad. Para que quede claro, mido 1,82 m y Masha... 1,78 m, pero con esto es 1,80 m. Pero eso fue una excepción histórica. Siempre habíamos tenido una relación pacífica con ellos. Pero cuando pasas junto a estas personas por esa calle, camina a nuestra escuela de cerámica, el contraste es real. Así es Madrid. Y eso lo vamos a ver constantemente. Sí, la ciudad actual es muy diversa y tiene muchas caras. Los madrileños dicen que lo más importante para quien llega es ver todos los Madrid. El Madrid de los Austrias, el Madrid de la época de los Habsburgo, el Madrid de los Borbones, el Madrid de Goya y el Madrid romántico. Y ahora nos trasladaremos a la parte moderna de la ciudad, donde conoceremos a nuestros próximos protagonistas, Andrei y Mila. Hace 4 años esta pareja se mudó a España. Inicialmente eligieron la soleada Valencia, una ciudad de playas limpias, parques sombreados y gente abierta y amable. Pero desde hace casi 2 años viven en Madrid. ¿Qué los llevó a dejar Valencia y mudarse al bullicioso Madrid? ¿Están contentos con su decisión? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Hablemos del tema de la adaptación en España. Llegaron hace 4 años. En Ucrania había cuarentena y en el resto del mundo también. Me sorprende un poco que eligieran precisamente España, considerando que aquí las restricciones fueron aún más estrictas que en Ucrania. Sin duda, al 100%, pero bueno, tomaron la decisión. Querían estar cerca del mar y llegaron. ¿Y cómo los recibió España? ¿Cómo los recibió Valencia, la ciudad a la que se mudaron primero? Valencia nos recibió de manera muy acogedora. Los primeros meses fueron una maravilla. Las frutas, las naranjas dulces y aromáticas, toda esa atmósfera. A pesar de que era época de cuarentena, la etapa más dura la habíamos pasado todavía en Ucrania. Cuando vinimos a España, ya las medidas se estaban relajando. Lo más así estricto que nos tocó vivir fue el uso obligatorio de mascarilla. Había que llevarla puesta en todo momento y en todas partes. Aunque camines solo y no haya nadie, ¿tienes que llevar máscara? Sí, incluso tuve una experiencia en la que iba caminando solo por la calle y justo al girar en una esquina había un coche de policía. Yo llevaba la mascarilla puesta pero bajada hasta el mentón.
Me detuvieron y me hicieron una advertencia. En realidad podrían haberme multado. Los españoles son bastante respetuosos de las normas. Si hay que ponerse mascarilla, se la ponen. Incluso dos, si hace falta. Más de una vez vi a personas dentro de su coche conduciendo con dos mascarillas. Y si eso puede ayudar de alguna forma, pues lo harán sin dudar. Si así debe ser, así lo harán. ¿Cuáles fueron esos primeros wow que tuvieron en el buen sentido y en el no tan bueno al llegar a España, tanto en Valencia como luego en Madrid? Probablemente lo que más nos gusta de aquí son las personas. Son muy amables y acogedoras. Si intentas hablar con ellos en español y cometes errores, te responderán con entusiasmo. Sí, sí, qué bien que al menos ya sabes algo, que ya puedes decir algunas cosas. Siempre te dan indicaciones o te ayudan con mucho gusto, con alegría, y eso creo que es uno de los mayores puntos positivos con los que te encuentras aquí. Justamente ahora hablábamos de que los españoles son bastante respetuosos de las normas, y yo diría que eso es más una ventaja que una desventaja. De hecho, es difícil considerarlo una desventaja. Tal vez durante el COVID se pasaron un poco de estrictos, pero en general son muy cumplidores. Si hay una regla, todos la siguen, y por eso esperan también que tú hagas lo mismo. Se siente mucho el respeto mutuo, como en la carretera, por ejemplo. Para mí una de las señales más claras de la cultura de un lugar es cómo se comporta la gente al volante. Y aquí ese respeto mutuo está muy presente. Y de verdad que lo respetan muchísimo. Lo primero con lo que nos topamos al mudarnos aquí fue el ritmo de vida. Tal vez en Madrid no lo habríamos notado tanto, pero cuando llegamos a Valencia, después de venir de un ritmo loco propio de una capital, donde siempre estás corriendo de un lado a otro, de repente fue como si todo se frenara de golpe. Es muy difícil darse cuenta al principio de que el ritmo es diferente, es mucho más tranquilo, que no hay necesidad de apurarse. La siesta, el mañana es algo completamente normal. Si se te vencen unos documentos, no pasa nada, ven mañana, lo resolvemos, no hay prisa. Nosotros, con la costumbre nuestra, decíamos, no, pero eso es urgente, ya se vence el plazo. Y eso quizás fue lo primero que nos chocó y nos resultó difícil de asimilar. Pero después, una vez que te acostumbras, y ahora ya lo tenemos completamente asimilado, es como, bueno, está bien. Incluso cuando nos mudamos de Valencia a Madrid y tuvimos que actualizar nuestros documentos, nuevo padrón, nueva tarjeta SIP médica, seguros, etc., lo hicimos con más calma. Primero porque ya teníamos experiencia y supimos cómo hacerlo más rápido. Y segundo porque en general todo se resuelve más rápidamente aquí en Madrid que en Valencia o en la costa. Y ya no era tan estresante porque ya sabíamos cómo funcionaba todo y toda esa diferencia. Y para que la adaptación sea aún más fluida y sin estrés, hay que conocer a la gente adecuada en cada lugar. En España, para mí, esa persona es Jan Weinrock, fundador de la empresa Alegría. Jan y su equipo llevan más de 10 años ayudando a quienes desean mudarse a España, facilitando cada paso del proceso de traslado y adaptación sin complicaciones. Así que ya saben, siempre busquen a las personas correctas. Escuché por casualidad tu conversación hace un momento con uno de los empleados. Vamos recorriendo la ciudad y todo el tiempo te llegan mensajes. Jan, ayúdame, alquileres, compras, lo de siempre. Nada ha cambiado desde que nos conocimos en 2021 y hasta hoy sigues siendo la persona más importante en España. Escuché por casualidad que hablabas de un tal jardín en algún lugar. Jazmín. Jazmín, tú dijiste, asegúrense de revisar bien que no hayan ocupas. ¿Así lo dijiste? Sí, ocupas. No, lo que pasa es que mañana vamos a comprar un terreno, o mejor dicho, 2 edificios, uno de 4 plantas y otro de 3, que están en ese terreno y que vamos a demoler. Y hay que asegurarse de que estén desocupados y que no haya ocupas allí, que no haya nadie allí dentro. Bueno, entramos y revisamos que todo esté libre, que no haya nadie.
Y también escuché que dijiste, claven tablones en las ventanas y puertas, ciérrenlo todo bien. Sí, porque ese edificio no es habitable, está destinado a ser demolido. Estamos en proceso de desarrollar el proyecto para su demolición y luego se llevará a cabo. Ese terreno será destinado a un nuevo complejo en la ciudad de Alicante. Oye, ¿el problema de los ocupas sigue siendo actual? ¿Se hace algo para resolverlo o no? ¿Y cómo trabajan ustedes con este tema? Sí, este problema sigue siendo muy actual, pero los ocupas toman posesión de viviendas propiedad de bancos o fondos. De hecho, este edificio que estoy comprando ahora pertenece a un fondo. Normalmente los ocupas se enfocan en ese tipo de propiedades, a las que no tienen un dueño en particular. Y como está enfrentando eso el Estado, pues lamentablemente por ahora no lo está haciendo muy bien. En el poder tenemos nuevamente a los socialistas de izquierda y ellos no están favoreciendo una solución real al problema. La realidad es que el partido de derecha propuso una ley para desalojar de inmediato a los ocupas y convertir la ocupación ilegal de vivienda ajena en un delito penal. Pero la izquierda bloqueó esa ley y ni siquiera llegó a ser discutida. Ya no la discuten. Este episodio probablemente ya saldrá cuando hayan pasado las elecciones al Parlamento Europeo. Estoy caminando por la ciudad grabando detalles. Es un día festivo, llegué a una plaza enorme y todo está lleno de banderines del PP o... Pepe, con 2P. Sí, y había una especie de discoteca, muchísima gente, todos gritando, apoyando. ¿Tú qué piensas? ¿Ganarán los de izquierda o los de derecha las elecciones al Parlamento Europeo? No lo sé, no estoy muy pendiente, pero parece que lo más probable es que ganen los de derecha. En muchos países europeos últimamente están ganando los partidos de derecha. Está ocurriendo un giro hacia la derecha. Sí, en está todas habiendo un partes. giro hacia la Ahora derecha. estoy grabando muchos episodios sobre Europa y noto justamente eso. Porque la gente ya está un poco cansada de los socialistas y empiezan a darse cuenta de que muchas cosas no están funcionando nada bien. Y el nivel de vida, no el de los expatriados, sino el de la población local. Tú que llevas 13 años viviendo aquí, ¿dirías que ha mejorado o empeorado? Diría que ambas cosas, un poco de las dos. Me parece que en los últimos 2 o 3 años el nivel de vida ha empeorado un poco, porque los precios están subiendo, hay inflación, la inflación es un fenómeno global y en España también se siente. Suben los precios de los alimentos, de ciertos servicios, del sector de la hostelería y también de la vivienda. El precio de los inmuebles sube igual que los alquileres. Aún así, quiero decir que los salarios también han aumentado. Por ejemplo, cuando grabamos juntos por primera vez en 2021, el salario mínimo estaba un poco por debajo de los 1.000 euros. Creo que eran unos 980 euros al mes. Hoy está prácticamente en 1.300, exactamente 1.280 euros. Estamos hablando de un aumento del 30%, que no es poca cosa. Los precios también han subido, así que no sabría decir exactamente cuánto, pero en cuanto a los alimentos, diría que cerca de un 15%. La vivienda, quizás un poco más, quizás un 40%. Alquiler, supongo. El alquiler es muy fuerte y es catastrófico porque viene mucha gente aquí a España. España es un país realmente accesible. Ahora estoy siguiendo de cerca cómo se mueve la gente por el mundo. Llevo muchos años observándolo y desde hace unos 7 años grabo el programa Expatriados. Incluso hice un video con el top de países y España está en mi top 5. Comparé precios y no solo preguntando a personas que viven aquí, sino también utilizando datos de páginas de estadísticas oficiales. Y mira, España sigue siendo uno de los países más baratos. De Europa, Sin duda totalmente. uno de los países más baratos de Europa Occidental. Sí. Y lo interesante es que no entiendo por qué. Por ejemplo, Portugal, donde los salarios son significativamente más bajos que en España, pero Portugal es más caro. Ahora mismo nos encontramos en el mercado más auténtico de Madrid, el mercado de Antón Martín. Está ubicado en pleno centro de la ciudad y pese a todo sigue funcionando como un mercado tradicional de toda la vida, algo cada vez más raro, ya que muchos mercados no logran sobrevivir frente a la competencia de los supermercados. Por eso, muchos han empezado a transformarse en espacios gourmet, con bares y restaurantes. Pero este mercado se mantiene firme, defendiendo a su gremio de vendedores. La idea es clara: respetar la buena comida y antigua tradición. De hecho, hay un grupo conservador fiel a las costumbres clásicas que se opone rotundamente a que el mercado abra los domingos solo para los bares y restaurantes, ya que funcionan adentro. Y dicen: a nadie.
Si nosotros no trabajamos, el mercado no se abre, porque los domingos se va a misa. Luego, a comer en familia, a la siesta y así sucesivamente. El domingo es sagrado para el cristiano. Así son las reglas. Por eso, entiéndanlo. En la España católica, los mercados están cerrados los domingos. Por eso estamos aquí hoy, sábado, que es el día más fuerte de compras para la semana. Es el momento de mayor actividad. Las secciones de frutas y verduras están a tope. También hay pollo, huevos y, por supuesto, el famoso puesto de carne donde trabaja uno de los carniceros más guapos y carismáticos del mercado. Un personaje de lo más pintoresco y rudo. No recuerdo su nombre, pero siempre está en la esquina justo al lado de las escaleras que suben y bajan a la entrada del mercado, observando cómo desfilan todas las bellezas. ¡Oh, guapa! Y ninguna guapa se le escapa de su mirada. ¿Qué significa guapa? Una chica linda. Ahora estamos en un lugar muy especial para mí. Se llama Donde Sánchez. Las cosas ricas, donde está Sánchez, siempre hay comida deliciosa. Y la dueña de este sitio es nuestra super diva. Una vez unos amigos míos incluso dijeron, parece una actriz de Hollywood. Paz. Ella es originaria de La Mancha, de un pueblito manchego pintoresco con molinos de viento. Un lugar que realmente recomiendo visitar. Y sí, donde está Paz, todo es delicioso. Vinos, vermuts, embutidos, quesos. Ella siempre sabe que trabaja con los mejores productos. Un verdadero ejemplo. Hace ya 11 años que abrió este local. Fue una de las pioneras. El restaurante japonés que está al lado y ella fueron los primeros en comenzar esta nueva etapa de la historia del mercado. Cuando empezaron a surgir los espacios gourmet, Paz pensaba que simplemente iba a abrir una tienda, pero una tienda de delicateces por sí sola no funciona. Lo que realmente funciona es cuando alguien llega, se toma su vino, su vermut y luego compra. Ella venía de un sector completamente distinto, pero tuvo que meterse en el mundo de la hostelería, porque solo así, yo diría que solo así como experiencia completa, el lugar realmente funcionó. Y te cuento, este lugar se ha convertido en nuestro club social local. Y estos amigos que están sentados detrás mío son personas que... ¿Los conoces? Sí, son mis amigos. Sí, vinimos juntos. Son mis amigos. Nos reunimos con ellos a menudo. ¿Es una pareja? Sí, ellos son una pareja, sí. Este es el lugar de encuentro. Aquí he hecho muchos contactos útiles. Incluso me surgieron oportunidades laborales. Paz es, en todos los buenos sentidos de la palabra, la verdadera anfitriona de este club. Es una persona con carisma. La gente se siente atraída por ella y va hacia ella. Y Paz tiene un alma generosa. Dice, chicos, conozcan a tal persona. Puede que les sirva para algo, lo que sea, útil. Esa es, de hecho, la forma de vida madrileña. En Madrid, todos se conocen en la barra del bar. Es un clásico madrileño. Así que aquí constantemente la gente se presenta entre sí. Claro, también pasan turistas, vienen porque este mercado sigue siendo un lugar para los locales. Y al mismo tiempo es diferente. No es como un mercado de San Miguel, por ejemplo, donde hay un gran flujo turístico. Aquí se encuentra la gente del barrio. Los turistas vienen porque les llama la atención, porque el lugar transmite autenticidad. Entonces, toda esta gente que está comprando en la carnicería, en la pescadería o en el puesto de pollo, después van a ir con Paz. Van a la cevichería o a la vermutería de arriba o a otra más. Y así comienza la tradicional hora del vermut. Es casi como un crimen no seguir esta gran costumbre.
Ese maravilloso vaso de vermut va acompañado de uno de los mejores quesos españoles, porque con Paz todo es siempre delicioso. El vermut tiene más o menos 18 grados de alcohol. Es un vino fortificado con especies y hierbas aromáticas. Su ingrediente principal es el ajenjo, que le da ese amargor tan característico. Este tipo de vermut es de los más secos y amargos que existen, y a mí me gustan así, más secos, más intensos. Te tomas un vermut y ya se te abren los chakras. Ya estás listo para la aventura, para ir con tus amigos de bar en bar, porque la hora del vermut puede terminar con una copa o con muchas. Y todo eso es el calentamiento para la comida principal, porque los españoles les encanta comer y el almuerzo es largo. Y al final del almuerzo, ¿qué hay? Por supuesto, un gin tonic. Pensé que era un sueño. Ja, ¿dormir? ¡Vamos! En resumen, salud. Ven, salud. ¿Gin tonic? Es sábado. Tengo agua ¿Por qué del dormir un grifo sábado? de Madrid. ¿Qué hora es? Escriban también ustedes qué hora es allá, que seguro también están mirando. Lena, ¿qué hora es? Ahora es la 1:45. No sé qué hora tienen ustedes, pero a nosotros aquí, en el último piso, nos han dado permiso para entrar dentro de exactamente 15 minutos al El lugar más famoso. famoso. El más. No solo para todo Madrid, sino quizás para toda la escuela flamenca ¿Escuela de España. flamenco? Amor de Dios. Así que tienes 10 minutos para disfrutar de tu vermut. Y luego iré a bailar flamenco. De acuerdo, vamos arriba. Estamos en Madrid. Tú eres embajador de Torrevieja, pero ahora mismo estamos en Madrid. ¿A quién crees que le encaja esta ciudad? ¿Qué tipo de personas y con qué presupuesto? Tenemos una oficina en la ciudad de Madrid, ya llevamos aquí casi un año trabajando, desde septiembre del año pasado. ¿Para quién es adecuada esta ciudad? Para nuestros clientes que compran o alquilan propiedades a través de nosotros en Madrid. Principalmente son estudiantes que vienen aquí a estudiar, también familias jóvenes que se mudan en busca de mejores oportunidades laborales, porque los sueldos en Madrid son un poco más altos que en la costa. Además, es más fácil encontrar trabajo cualificado aquí que en las zonas turísticas de España. También es ideal para familias a las que les gustan las grandes ciudades, la vida cultural y todo lo que eso conlleva. Y por supuesto para familias con hijos adolescentes que están por entrar a la universidad, porque en Madrid hay una enorme oferta de universidades y muchas de muy buena calidad. En mi opinión, esas son las categorías de personas que eligen la capital de España. Si yo viviera aquí, probablemente elegiría Valencia o algún suburbio de Valencia. Tiene el mar, una arquitectura muy bonita, gente abierta y muchas opciones para los niños. En general me gustó mucho. La última vez que grabamos juntos aquí pensé, wow, vaya, qué lugar tan genial. Tú, sin embargo, vives en Torrevieja. Pero Sí. visitas todas estas ciudades con regularidad, no solo por negocio, sino también de viaje con la familia. Sí. Comparemos el nivel y el coste de la vida. Torrevieja, Valencia y Madrid. Madrid sería el más caro. ¿Por mucho? Sí, Madrid probablemente sea la ciudad más cara. Tal vez solo Marbella pueda competir con ella. Marbella es una ciudad turística de alto nivel, algo así como la Costa Azul francesa, pero en versión española en cuanto a precios. Pero si hablamos del resto de ciudades de España, entonces Madrid es la más cara, es la capital del país. En cuanto al coste de la vivienda, comprar una propiedad más o menos decente en Madrid cuesta a partir de 300.000 euros, o incluso más bien desde 350.000 euros. Para comparar, en Valencia, por ese mismo dinero podríamos comprar un piso equivalente por unos 200.000 euros, es decir, prácticamente el doble de barato. En Torrevieja estaríamos hablando de unos 150.000 euros y en Alicante también cerca de unos 150.000. Así que Madrid está claramente por encima. En lo que respecta al coste de vida, la comida cuesta más o menos lo mismo, pero aquí vas a gastar más en movimiento, sobre todo en combustible, porque las distancias en Madrid son más grandes y es una ciudad extensa. Quizás también gastes más en la vida diaria, simplemente porque hay una oferta cultural mucho más rica y variada. Ir al teatro, al cine, a eventos, exposiciones, museos y mucho más.
Los más observadores habrán notado que tú y yo, y tú también, aunque tú estás limpia, ya almorzamos en tu barrio, en ese complejo llamado El Corte Inglés. ¿Lo estoy diciendo bien? El Corte. El Corte Inglés. Cerca de tu casa, ahí mismo, todo un minuto caminando para un lado, para el otro, nos subimos al coche y yo, la verdad, me sorprendí. En fin, bajamos al parking del edificio en un Alfa Romeo. Salimos. ¿Y saben dónde salimos? A un túnel. Desde el parking de casa, sales directamente a un túnel donde hay 3, 4, 5 o hasta 6 carriles y un sinfín de salidas y conexiones. Y simplemente arrancamos, nos lanzamos a la carretera. En general, Madrid, hasta donde yo sé, y por lo que he escuchado, y también por lo que he comprobado por mi cuenta, tiene las mejores conexiones viales de Europa. Aquí prácticamente no hay atascos, a pesar de que hay bastante población. Si contamos con el área metropolitana, creo que son entre 5 y 6 millones de personas. Pero yo nunca me he quedado atascado en un embotellamiento en Madrid. Eso casi nunca pasa. Puede haber algún pequeño atasco, pero nada serio. Eso es gracias a todas estas conexiones subterráneas, túneles que hay. Y así está diseñado nuestro barrio. Y no solo el nuestro, sino muchos. Salimos directamente desde el parking del edificio al túnel. Y del mismo modo volvemos a entrar. Desde ese túnel decidimos hacia qué dirección queremos ir y simplemente tomamos la salida o el ramal que nos convenga. Ahora hemos llegado a tan solo 5 minutos de nuestro barrio, de nuestra casa, a un parque muy bonito, donde a veces damos paseos. Aquí hay un rosal bastante grande, con muchísimas rosas de distintos tipos, y en general es un lugar muy agradable para pasear, especialmente en los días calurosos de verano, porque hay mucha vegetación y sombra. ¿Te resulta cómoda Madrid como ciudad para vivir? ¿Qué admiras de ella y qué echas de menos? Depende de dónde vivas. Si vives en nuestro barrio como nosotros, puedes organizar tu vida de tal manera que todo lo que necesites esté cerca. Escuelas, guarderías, gimnasios, tiendas, reuniones, restaurantes donde puedes quedar con alguien sin tener que desplazarte. En mi caso, por ejemplo, no tengo la necesidad de salir del barrio. Solo salgo para ir al salón de belleza que está en otra zona. Pero también hay personas que vienen a vivir aquí y se instalan en las afueras, porque el alquiler allí es más barato. Desde esos barrios hay transporte público que conecta con el centro, así que no hay problema para desplazarse. Y como el alquiler es más accesible, prefieren vivir allí. No les molesta levantarse una hora antes y tomar el metro o algún otro medio de transporte para ir al trabajo. En cualquier barrio de Madrid donde viva una persona, la red de transporte está tan bien diseñada que se puede llegar fácilmente de un barrio a otro, ya sea en metro o en autobús. Hay muchísimas opciones de transporte público y hasta donde sé, es muy cómodo y eficiente. ¿Estás a salvo aquí? Sí, es quizás una de las ciudades más seguras, a pesar del gran flujo de turistas. ¿En España o en Europa? Como mínimo dentro de España, sin duda. En mi opinión subjetiva, Madrid es la ciudad más segura del país, porque si la comparamos, una comparación muy común con Barcelona, que lidera, según tengo entendido, muchas estadísticas, especialmente en cuanto a hurtos menores, esto se debe al enorme flujo turístico. Sin embargo, hoy en día Madrid ya ha superado a Barcelona en número de turistas, y aún así la criminalidad aquí no se compara. Yo creo que en general, España es un país bastante seguro, porque las instituciones funcionan muy bien. La agencia tributaria, el sistema judicial, la policía, todo funciona muy bien. Quizás no a la perfección, como a uno le gustaría, pero sí, funciona muy bien y eso ya es muy, muy importante. Hay otro punto fundamental, y cuando eliges un barrio o una ciudad para vivir, el nivel de vida también determina en gran medida el nivel de delincuencia. Porque si vives en una ciudad cara como Madrid, y especialmente en una zona residencial de nivel medio-alto, allí hay cámaras de seguridad por todas partes. Además, incluso cuando llevamos o recogemos a nuestros hijos del colegio, siempre hay presencia policial, regulan el tráfico, pero también están ahí para mantener el orden. A veces incluso están parados justo en la entrada del colegio. Simplemente están ahí, con eso basta para sentirse más seguro.
Nunca habría pensado que algo así me iba a enganchar tanto. No sabía. Me sorprendí a mí No me lo mismo esperaba. pensando que también quiero ir y aprender a bailar como ellos, flamenco, y me preguntaba, ¿por qué los hombres no van? Y luego al final, cuando ya estoy ahí grabando a los músicos, intentando enfocar a José Jurado, veo a un hombre y baila con tanta pasión, de verdad. Fue algo que me tocó profundamente. Mira, ves, tengo la piel de gallina, de verdad. Sí. Ni yo misma me lo esperaba. Imagínate. Llevo 20 años viviendo en España. He llevado muchísimos turistas a los tablaos. Así se llaman los cafés o locales típicos donde se canta y se baila flamenco. Se llaman tablaos flamencos. Pero nunca pensé que algo así pudiera prender fuego por dentro. Cuando estás dentro de ese huracán, entonces lo sientes, ese ritmo, ese movimiento, esa pasión, porque te das cuenta de que el flamenco siempre Pasión, es, vida. con esa expresión distorsionada en el rostro, llevada al límite. Estábamos en el nivel más alto, pero dentro de cada nivel existe su propia gradación. Inicial, principiante pero con nivel avanzado, nivel intermedio. Nosotros estuvimos en el nivel más alto, y ese tercer nivel elevado es el más alto de todos. Después de ese nivel, estos bailaores no son simplemente bailarines. En español existe la palabra bailarina, que viene del ballet clásico, pero bailaor, igual que cantaor, no cantante, son términos específicos del mundo del flamenco. Y estos bailaores ya están listos para subir a un escenario profesional, para bailar en teatros especializados en flamenco, que se llaman tablaos. El gen del flamenco, históricamente por supuesto, proviene de Andalucía, donde había una mayor concentración de población gitana. Los gitanos como etnia llegaron a España en grandes grupos en el siglo XV, cuando cayó el Imperio Bizantino, entre los siglos XIV y XV, pero principalmente en el XV. Los gitanos que se asentaron en el sur de lo que hoy conocemos como Andalucía absorbieron toda esa compleja cultura musical, formada por influencias de distintas religiones y tradiciones. Tomaron elementos de los judíos sefardíes, de los cristianos y, por supuesto, de la música árabe. Hay tesis doctorales escritas sobre el tema. El flamenco es un fenómeno complejo, un patrimonio musical muy importante en España. De hecho, creo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un arte muy rico y diverso, que se estudia de forma profesional. Tiene muchas raíces musicales distintas, pero fue la población gitana la que la asumió como propio. Vas a Andalucía y ves a un niño pequeño que ya lo hace. Yo misma podría hacerlo, pero ellos lo sienten, lo llevan en la sangre, lo hacen de forma natural porque lo llevan dentro. ¿Por qué en Madrid hay un nivel tan alto de flamenco? Porque todas las grandes estrellas del flamenco al final terminan pasando por Madrid en sus giras. Es un punto de encuentro. Por eso en Madrid se ha concentrado la principal industria del flamenco. Aquí se encuentra una escuela que fue fundada nada más y nada menos que en 1953. Una de las calles donde estuvo ubicada se llamaba Amor de Dios y por eso la escuela lleva ese nombre, Amor de Dios. El año pasado cumplió 70 años. Es una de las escuelas de flamenco más auténticas y prestigiosas. Aquí se forman, se educan los y las grandes del flamenco. Y aunque un turista simplemente venga a Madrid y entre a cualquiera de los muchos tablaos flamencos que haya en la ciudad, siempre encontrará un nivel altísimo, porque Madrid es el centro de la industria del flamenco, el lugar donde están las estrellas y también una de las mejores escuelas. Amor de Dios, muy recomendada. Me interesa saber cómo ha cambiado el país y su gente en los últimos 13 años que llevas viviendo aquí. ¿Qué cosas han mejorado y qué otras quizá no tanto? Si hablamos de la gente local, en estos 13 años no han cambiado mucho. Siguen siendo igual de cálidos, abiertos y hospitalarios.
En cuanto al nivel de precios, por supuesto que han subido, pero eso ha pasado en todo el mundo. Han subido los precios en la vida cotidiana y sobre todo en el sector inmobiliario. ¿Qué aspectos positivos veo? Está mejorando muchísimo la infraestructura. Realmente en España, incluso en ciudades pequeñas o turísticas como Torrevieja, que es de las más económicas del país, la infraestructura está mejorando de verdad. Se está haciendo mucho por el desarrollo de las ciudades y de las regiones en general. También ha mejorado mucho el servicio. Ahí tienen mucho que ver los propios expatriados que vienen a vivir a España y que abren aquí sus negocios, restaurantes, centros de bellezas, servicios varios. Gracias a ellos, el nivel de atención al cliente está subiendo año tras año. Se nota que cada vez hay más negocios de calidad donde te atienden bien, algo que no siempre ocurre en otras partes de Europa. Las chicas decían, no hay donde hacerse las uñas, la pedicura, teñirse el pelo, arreglarse las cejas, las pestañas, la depilación, y ahora han llegado muchas especialistas de Europa del Este y muchas de ellas han abierto sus propios salones. Sí. Amigos, durante los últimos 15 años he pasado al menos medio año fuera de casa haciendo películas en diferentes países. Mi canal está dedicado a historias increíbles sobre la vida de la gente en diferentes partes de nuestro planeta. Conozco a expatriados y lugareños por igual. Exploro lugares únicos de los que quizá no hayas oído hablar y te inspiro a viajar. Descubramos juntos este mundo. Te agradecería que te suscribieras al canal y por favor, escribe en los comentarios qué te parece esta película y desde qué país la estás viendo. ¿Por qué se fueron de Valencia? En Valencia hay, de hecho, aún más zonas verdes que aquí. Claro, aquí también hay bastante vegetación ahora y está el mar. Pero Valencia, el ambiente es más relajado, la gente me parece más abierta, con otra energía, otro vibe. ¿Por qué decidieron dejar Valencia y mudarse a Madrid? Valencia la vemos más como un lugar de descanso, donde vamos con frecuencia, donde se puede pasar tiempo con amigos y en familia. En general, Valencia es una ciudad muy cómoda para vivir en familia, especialmente con niños. Pero yo elegí, y Mila estuvo de acuerdo con esta decisión, que por las perspectivas de futuro y por el círculo social, Madrid nos encajaba un poco más. Ahora, si alguien está pensando en venir a España, elegir entre estas dos ciudades no es nada fácil. Probablemente la mayoría optaría por Valencia, porque diría que incluso es la mitad de barato que Madrid, y además tiene mar. Los principales pros de Madrid frente a Valencia y los principales pros de Valencia frente a Madrid. En Valencia las distancias son muy cortas y puedes aprovechar el día para hacer muchas cosas más que en Madrid. Porque en Madrid tienes que buscar un aparcamiento o entrar directamente en un parking. Y aquí hay ciertas complicaciones. Por ejemplo, si nuestro coche no es ecológico o eléctrico, para entrar al centro es obligatorio aparcar en un parking, como justificación de por qué entraste, porque están intentando limpiar el centro al máximo de gases contaminantes. Está prohibido el acceso a coches de gasolinas o gas. Valencia te relaja más, trabajas y a la vez descansas. La atmósfera es más tranquila. En cambio, aquí en Madrid, te empuja a estar en movimiento, a trabajar. Todo es más rápido, más rítmico. Y para mí personalmente, una desventaja es el sistema de conexión vial. Todavía no me lo he aprendido bien. Soy una conductora principiante. Me siento muy incómoda entrando en los túneles porque el GPS se pierde ahí y me da miedo salir en un sitio completamente desconocido y no saber cómo volver. Por eso intento no entrar en túneles. Prefiero usar taxi o que mi marido me lleve. Y si tengo que ir en coche, uso car sharing desde la calle. Lo tengo vinculado al móvil y a mi tarjeta, y lo uso, por ejemplo, para ir a hacerme las uñas o a otros sitios. Me muevo sola por trayectos de unos 3 o 4 kilómetros, o también en patinete eléctrico. Pero en Valencia, con un patinete, puedes llegar literalmente a cualquier punto de la ciudad. En Madrid, en cambio, por todas las conexiones, los túneles y demás, no puedes simplemente subirte a bici e irte.
Quizás haya personas que lo hagan, pero yo veo a muy pocas. Además, Madrid tiene un clima seco y caluroso. En Valencia también hace calor, pero es un calor húmedo. Y siempre tienes la opción de meterte en una piscina o en el mar. Y algo más curioso, por ejemplo, cuando te abrazas, porque a los españoles les encanta saludarse de abrazos, en Valencia te quedas pegado, porque todo el cuerpo está húmedo. Sales a la calle y te sientes pegajoso simplemente porque la humedad está al 80% o más. Aquí en Madrid en julio y agosto puede hacer hasta 50 grados, hace muchísimo calor, pero es seco, nadie se pega. El clima es seco. Yo lo comparo con un sauna ruso y el de Valencia con un hammam. Y otra cosa, cuando vivíamos en Valencia durante el invierno no tuvimos radiadores en ninguno de los pisos a los que estuvimos, porque no están pensados para eso. Es el típico clima cálido del Mediterráneo con más días soleados al año que en Madrid. En cambio, aquí en Madrid la calefacción es 100% necesaria. No se puede pasar el invierno sin ella porque hace mucho frío. ¿Todas las casas aquí tienen calefacción? Creo que sí. Sé que no todas lo tienen. Mucha gente usa el aire acondicionado. En lo sé. casas antiguas, sí. ¿Cómo es en verano? Julio, Aire agosto. acondicionado en verano y tenemos ventilación y aire ¿Y acondicionado en nuestro cuánto hace en la apartamento. calle? ¿Cuánto has visto? 50. ¿50, 52? Se puede freír un huevo en el capó. ¿De quién? De gallina. En agosto, Madrid, ¿cómo decirlo correctamente? No es que se quede desierto, pero sí que parece vacío. Las calles están vacías, hay sitio libre en todos los aparcamientos. Sí, y es porque todo el mundo se va, ya sea al norte del país o a otras zonas de España donde hace más fresco. Mira, tu botella, la llevas contigo todo el tiempo. Sí, y yo lo relleno de todos lados. Aquí naturalmente hay agua en cada fuente, en cada plaza. Y te diré más. Madrid tiene un origen árabe. Fueron los árabes quienes le dieron el nombre a la ciudad. Y ese nombre, Maguerit, significa tierra de muchas aguas o fuente Ajá. de muchas aguas, porque Madrid es una forma invisible, aunque cueste creerlo, realmente está construido sobre el agua. El agua de Madrid es muy buena, tiene un sabor excelente y los madrileños están muy orgullosos de ella. Es casi como una falta de respeto decirle a un madrileño que su agua no es buena. Incluso escuché que en un concurso de whisky, la combinación del whisky con agua de Madrid llegó a ganar un premio. Hubo una historia así, pero lo más importante es que cuando entras a cualquier lugar, en cualquier establecimiento, no te pueden negar un vaso de agua. Si llegas y pides un vaso de agua, te la dan sin ningún problema. Te servirán una copa enseguida. Inmediatamente te echan agua del grifo. Hace 16 o 17 años, cuando vine por primera vez a Madrid, fue mi primer país de Europa Occidental, no del este, sino de Europa Occidental. Muchas cosas me sorprendieron. Ya sabes, la primera vez es muy importante y llegar directamente a una ciudad así... Vi tantos contrastes, tantas cosas nuevas y una de las cosas que más me impactaron fue el agua del grifo. ¡Qué buena estaba! Y lo segundo, las calles las lavaban. Cada noche estuvimos 5 o 6 días y cada noche lavaban las calles. De verdad las lavaban. Sí. Incluso podemos oler el jabón un poco ahora. ¿Todavía las lavan? Sí, los lavan, pero... Perdón, no todas. Lo más desagradable es que no lavan los callejones. Hay una famosa legendaria anécdota precisamente de la época del Siglo de Oro. Estamos ahora en el barrio de las Letras, un barrio histórico donde surgió el primer teatro español en el siglo XVI y en el siglo XVII, donde vivió el Shakespeare español, Lope de Vega, y donde Miguel de Cervantes tuvo 2 domicilios. Aquí mismo estaba la imprenta en la que Cervantes publicó su Don Quijote hace más de 400 años. Fue el primer bestseller de la historia después de la Biblia, una novela universal de todos los tiempos y de todos los pueblos. Y aquí también se encuentra el convento donde está enterrado Cervantes. Contaba esto porque entre aquellos escritores hubo un contemporáneo muy ácido, muy irónico, un hombre con un humor mordaz, se llamaba Francisco de Quevedo. Hay una anécdota muy conocida sobre él. Se decía que Quevedo le gustaba pasar largas horas en las tabernas del barrio de las Letras y cada vez que regresaba a casa antes de subir a su apartamento se orinaba justo en la calle frente a la entrada.
Las autoridades intentando evitar que las calles de Madrid y pues sobre todo rincones escondidos donde no llegaban las máquinas de limpieza se convirtieran en un baño público, empezaron a poner cruces en las paredes. La idea era que en donde hay una cruz uno no se atreve a hacer sus necesidades. Pusieron una cruz, luego otra, pero Quevedo seguía igual, orinaba sin parar. Entonces decidieron escribir en la pared: donde hay cruces, no se orina. Y Quevedo, en su estilo provocador, escribió debajo: donde se orina, no se ponen cruces. En realidad, yo creo que en el futuro, en la fachada de este edificio, debería haber una placa conmemorativa. En este barrio de las letras, donde hay tantísimas historias, ya se puede ver una gran cantidad de placas, tanto citas de obras literarias incrustadas en el suelo, como placas históricas en las paredes. Pero en el futuro debería haber una más, porque en el Café Central desde el 2004 y durante varios años trabajó la gran Masha Cobal. El Café Central es un lugar muy especial. No es simplemente uno de los legendarios cafés históricos de jazz que surgieron en los años 80, sino que nació dentro de un fenómeno muy particular. La ola de efervescencia cultural y artística que marcó la España de la transición, conocida como la movida madrileña. La movida de Madrid es un fenómeno fascinante, perfectamente reflejado en los clásicos y primeros filmes de Pedro Almodóvar, el director español más icónico y representativo. Los fundadores del Café Central eran jóvenes, ambiciosos, con una energía desbordante. Eran tiempos de sexo, drogas, rock and roll y pop art. Muchos músicos legendarios pasaron por allí. Algunos se perdieron en las drogas, otros en el alcohol, porque había una libertad total, una explosión creativa sin límites. Mi esposo, que es colombiano, llegó a Madrid siendo muy joven, en 1978, y él siempre dice que ver Madrid en aquella época era como mirar a través de una pantalla en blanco y negro, como si todo fuera un televisor sin color. ¿Por qué? Todo estaba cubierto de tonos grises, la ropa de la gente, los escaparates, la decoración, todo tenía un aire apagado. Para situarnos, en 1975 murió Franco y en 1978 se aprobó la Constitución. Imagínense esto por un momento, un país que desde 1939 hasta 1975 vivió sin una Constitución. Había algo parecido a 4 leyes fundamentales y nada más. Un solo partido, un solo líder y ningún derecho para el pueblo. Con una nueva constitución, España se dividió en las autonomías que conocemos hoy en día y de repente, ¡boom!, comenzó una auténtica revolución cultural. No hay que olvidar que España también estaba muy reprimida en términos de libertad sexual. Existían prohibiciones para el divorcio, para el aborto y en general para cualquier expresión considerada frívola. Imagínense que en el Parque del Retiro, en Madrid, existía una figura llamada el Sereno. Era un señor que se encargaba de vigilar el orden, entre otras cosas, que las parejas no se besaran. No existían los abrazos públicos ni los besos en la calle. Era un personaje real y en ese contexto nace este lugar. Desde el principio, el Café Central funcionaba de forma casi anarquista. Siempre estaba al borde de la bancarrota, pero en el último momento aparecían algunos mecenas, algún tipo genial que salvaba la situación. Así lograron mantenerse durante tantos años. Por este escenario pasó lo mejor de la escuela del jazz. Aquí tocaron grandes nombres. El local se hizo famoso precisamente por su altísima exigencia en cuanto a la calidad de los músicos, tanto en la escena española como internacional que se presentaban aquí. Tengo una pregunta que aún tengo pendiente sobre la legalización. ¿Cuáles son, hoy en día, las formas de regularizarse en España, obtener eventualmente la ciudadanía española y tener uno de los mejores pasaportes del mundo? ¿Cómo se puede legalizar uno en España? Existen varias vías, y una de ellas es a través del visado de estudiante. Para obtenerlo, es necesario inscribirse en cursos de español o en algún tipo de formación profesional. Esto puede ser en una universidad, una academia privada o una escuela de formación profesional. ¿Se puede hacer a cualquier edad? A cualquier edad. Nuestro estudiante más mayor tenía, si no me equivoco, 67 años y obtuvo una visa de estudiante por 1 año. ¿Sientes el olor? Sí. Sí, ahora nos echamos unas risas, pueden reírse con nosotros. Aquí hay legalización y esas tiendas, ya saben. Sí, se siente.
Se siente, bueno, ya entiendes, sí, de repente... Por cierto, aunque haya legalización, creo que no está permitido Vi a los fumar aquí. policías parados ahí, están fumando. ¿En serio? Sí, es fácil, creo que es en Europa en general. No, se fuma en la calle, pero está prohibido. No se puede. No, no se puede. Se puede fumar en casa, se puede fumar en lugares especiales, pero no en la calle, en mi opinión. ¿Cómo son los precios? No. Estábamos hablando sobre los tipos de permisos de residencia. El primer camino es el visado de estudiante, que es una forma bastante sencilla y accesible de legalizarse en España. El segundo tipo es el permiso de residencia sin derecho a trabajar, conocido como visado no lucrativo. ¿Quién puede obtenerlo? Personas que cuentan con suficientes ahorros y pueden venir a vivir a España sin necesidad de buscar empleo, simplemente viviendo de sus ingresos pasivos o de sus ahorros. Y el tercer tipo, que se ha vuelto muy popular recientemente, es el visado de nómada digital. Es una modalidad bastante nueva, hoy en día es, por así decirlo, el producto estrella. El año pasado tramitamos unas 150 familias bajo este visado. Tiene muchísima demanda. Y los clientes provienen de países muy diversos. Actualmente estamos trabajando con personas de Turquía, de Japón, que también quieren obtener el visado de nómada digital aquí. Hay muchos estadounidenses, canadienses y también muchísimos ucranianos. ¿Es por 2 años? Se concede por 3 años y lo bueno es que lo obtienes tú y también todos los miembros de tu familia, tu pareja, tus hijos. No hay requisitos excesivamente estrictos para conseguirla. La única condición clave es que tengas un ingreso remoto lo suficientemente alto que pueda cubrir tus gastos y un poco más. ¿Oficial? El ingreso debe ser oficial, por supuesto. El ingreso puede ser de 2 tipos. Puede ser empresario y prestar servicios a empresas. Lo importante es que estas empresas no estén en España, sino en cualquier otro país. O puede ser empleado contratado por alguna de estas empresas. Pero la condición obligatoria es que en el contrato debe estar especificado que puedes trabajar de forma remota. Oye, ¿puedo trabajar aquí con un visado de nómada digital o no? Lo interesante es que con la visa de nómada digital recibes una tarjeta de trabajo plástica, una visa laboral. Por ejemplo, tú aplicas como solicitante principal para esta visa y tu esposa va contigo. Ella puede trabajar y también puede abrir aquí un negocio como autónomo. Por ley, puedes ofrecer un porcentaje de tus servicios a clientes locales. Sin embargo, para obtener esta visa, la mayoría de tus clientes deben estar fuera de España. Si no me equivoco, la proporción es cerca de 70-30 o 80-20. Pero si consigues muchos clientes aquí, simplemente tu esposa abre un autónomo español y ella brinda servicios a negocios locales, mientras tú sigues trabajando para clientes externos. Sobre la Golden Visa, todavía existe. Hace aproximadamente mes y medio, nuestro primer ministro comentó que sería bueno eliminarla, argumentando que ha provocado un aumento en los precios de la vivienda, aunque fue un comentario más bien populista. Desde que esta visa comenzó en 2013, la han obtenido cerca de 12,000 personas, lo cual es muy poco para un país tan grande como España, y además que influencian los precios. Al día siguiente, el Consejo de Ministros tomó el asunto en consideración, pero no llegaron a ninguna decisión y se retiraron para consultar más. El hecho es que el ministro no puede simplemente eliminar esta visa. Es un proyecto de ley que también debe ser derogado mediante un proceso Una visa dorada legislativo. cuesta 500,000 euros y te dan un permiso de residencia de 10 años. No exactamente. La Golden Visa sí implica una compra mínima de 500,000 euros. Según las condiciones, puedes comprar un inmueble 2, 3, 5. No hay límite en la cantidad de propiedades. La visa se concede inicialmente por 3 años y después de ese periodo se renueva por 5 años. En cuanto a la ciudadanía española, hay otros tipos de residencia. Por ejemplo, está la visa para emprendedores o startup, que hoy en día es bastante común. También existe el permiso de residencia si te casas con un ciudadano de la Unión Europea. Es decir, si encuentras una pareja que sea española o de otro país europeo y que vive en España, puedes obtener un permiso de residencia por, creo que 5 años directamente como cónyuge de un residente de la Unión Europea. ¿Qué otras características de la mentalidad española debería conocer también? Aquí en las familias todo es 50-50.
Por ejemplo, tú tienes tu nómina, tu sueldo y tu tarjeta. Yo tengo mi nómina, mi sueldo y mi tarjeta. Además, tenemos una tarjeta compartida. Sumamos todos los gastos familiares, como la hipoteca o el alquiler, las guarderías, las escuelas, y todo eso lo dividimos a partes iguales. Tú aportas el 50% de tu sueldo a la tarjeta conjunta y yo hago lo mismo con el mío. Lo que queda en cada una de nuestras tarjetas individuales lo gastamos como queremos, y todos esos pagos obligatorios se descuentan automáticamente de la tarjeta conjunta. Así se equilibra todo y se mantiene la igualdad en los gastos familiares. Un punto muy importante es que esto no es solo en nuestro caso, sino que en general Sí, los es una práctica españoles. común entre los españoles, porque en nuestras familias clásicas suele ser que yo, como cabeza de familia, tomo las decisiones importantes y Mila, si quiere, participa en algunas cosas y así. Pero en la forma tradicional española hay mucho más equilibrio y en algunos casos incluso es al revés. El esposo sigue a la esposa, o como se diga correctamente. Esto es algo bastante común aquí. En general, hablando del carácter de los españoles, mucha gente dice que nunca llegarás a ser de aquí y cosas por el estilo. Y sí, probablemente siempre serás un extranjero, un expatriado, pero integrarse en la sociedad española realmente no es tan difícil. Quizás sea más complicado en pueblos pequeños donde la gente es más cerrada y familiar, pero en las grandes ciudades es completamente fácil hacerlo. Tengo muchos amigos y conocidos que llevan viviendo aquí 15, 20 años o más y están totalmente integrados en la sociedad española. Trabajan, socializan y llevan un estilo de vida muy conectado con la comunidad local. Y casi no hay diferencia. Quizás también esto se debe a que las grandes ciudades tienen mucha más gente llegada de fuera. Incluso muchos españoles que viven aquí quizás hayan venido de otras ciudades españolas. Y eso ayuda mucho a que la interacción sea más sencilla y a que puedas sentirte más parte del lugar. Lo hace todo mucho más sencillo. Por lo que cuentas parece un lugar de ensueño. A quien le pregunto sobre España, a todos les gusta mucho. Sé que ustedes se mudaron hace poco de Valencia a Madrid y que intentaron encontrar también los puntos negativos, el otro lado de la moneda. ¿Hay algo que no les guste? Puedo enumerar muchas ventajas, como ya te habrás dado cuenta, pero si hablamos de los inconvenientes, me esforcé de verdad en encontrar alguno. Si lo pienso más a fondo, claro que los hay, porque en todas partes existen puntos negativos. Quizás los impuestos, aunque por otro lado, sí, los impuestos, cuando nos mudamos de Valencia decíamos, sí, los impuestos son una desventaja, pero por otro lado no, porque aquí realmente puedes ver a dónde va ese dinero. Además, aunque sobre el papel de los impuestos puede llegar al 30%, 40%, incluso 47%, existen métodos absolutamente legales y normales para optimizarlos. Puedes deducir gastos como el alquiler de oficinas o viviendas, transporte. Hay muchos gastos que se pueden deducir de forma completamente legal y oficial. Así que al final, en la práctica, lo que pagas realmente en impuestos es mucho menos que el 30 o el 40%. Puede que llegue hasta un 30%, pero el nivel de vida y el nivel de comodidad que obtienes en este país, en mi opinión, lo compensa totalmente. ¿Has tenido algún incidente con organismos gubernamentales, con la policía o con tribunales? No hemos tenido situaciones realmente complicadas. Sí, hubo una ocasión en Valencia. Le regalé un coche a Mila. Íbamos en el día 10 de tenerlo. Literalmente era un coche nuevo para ella en ese momento. Y un taxista se saltó un semáforo en rojo y nos chocó. Yo iba conduciendo y entonces Mila, que estaba embarazada, iba en el asiento del copiloto. ¿Por qué lado entró? Me golpeó en el costado. Tenía un pequeño moretón en el Fue hombro. un maratón. Sí, hubo un hematoma y un golpe. Pero nos dimos cuenta de que todas las grandes compañías y corporaciones, incluyendo las de taxis, cuentan con abogados muy poderosos y recursos. Al principio intentaron culparnos, diciendo que nosotros habíamos pasado el semáforo en rojo. Tuvimos suerte, por así decirlo, porque uno de los peatones que estaba esperando en el semáforo del cruce donde ocurrió el accidente, grabó en video lo que pasó. No captó el choque como tal, pero sí el momento final y cómo nos separamos después del impacto. Presentamos ese video en el juzgado y fue una prueba clara de que nosotros íbamos con luz verde y que el otro conductor pasó en rojo. Logramos demostrarlo y eso fue muy positivo. Otro detalle importante, eso sucedió en verano, en julio.
En agosto, normalmente aquí casi todo cierra porque la gente está de vacaciones. Por eso, entre finales del verano y principios del otoño, el proceso se alargó unos 4 meses. Durante esos 4 meses, el coche estuvo parado. Los primeros 2 meses estuvo simplemente averiado y luego lo recogió la grúa para el seguro. Después, en los siguientes 2 meses, lo repararon. Al final nos devolvieron el coche completamente arreglado. Lo hicimos con el taller oficial y todo quedó perfecto. ¿El coche fue reparado, no reemplazado por uno nuevo? ¿Les compensaron de alguna manera? 108 euros. Eso fue muy gracioso. ¿Eso cuenta como daño moral? O sea, ¿estabas embarazada y te asustaste? Tuvimos suerte de que todo estuviera bien. Yo estoy sana y salvo, y el bebé también. Justo después del accidente llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Me examinaron en menos de media hora y me dijeron que todo estaba bien. Si hubiera habido algún problema, creo que la situación habría sido más El grave. taxista se pasó el semáforo en rojo, saliste del coche, vio que estabas embarazada y aún así dijo que se pasaron con el rojo. Sí, también nos gritó. Madrid siempre está en movimiento. La noche madrileña, esa famosa noche en Madrid, comienza en la noche del jueves al domingo, especialmente pensada para los verdaderos expertos en la fiesta. Los momentos más divertidos al cerrar el Café Central solían ocurrir en la madrugada del viernes. La vida nocturna del sábado es algo distinta. El viernes salen a divertirse los madrileños. Pasean con estilo, gastan bien, comen mucho, piden cócteles y, en general, sale un público muy divertido. El sábado empiezan a llegar las personas de afuera, los de provincia, gente que solo viene a emborracharse. El ambiente ya no es tan interesante. La fiesta se vuelve más dura. Eso también notan los locales, tanto en la atmósfera como en la caja. ¿Y qué quería decir? Viernes por la noche, 2:30 de la madrugada, cerrábamos el Café Central. Cerca de la barra, junto al espejo, estaba la primera mesa. En cualquier local, como sabes, las mesas tienen número. En el Central, que claro, ahora ha cambiado. Si yo volviera a trabajar ahí, con mi salud de ahora, yo ya no aguantaría. Había mesas con números concretos y otras con apodos, con nombres propios. Pues bien, esa primera mesa donde al final de la noche se contaban las propinas, era donde nos sentábamos a fumar algo antes de irnos. Cada uno se servía lo que quería. Mira, justo donde estaba la barra, que era muy variada, una maravilla. Y además, estamos en España, no lo vamos a ocultar. Allí se consumían distintas sustancias. En la tabla de mármol de esa mesa del Central se olía, se fumaba, se bebía de todo. Por eso, esa mesa se llamaba la psicotrópico. La psicotrópico porque era la mesa para consumir sustancias psicotrópicas. ¡Psicotrópico! España es un centro estratégico donde llegan muchas mercancías primero y luego se distribuyen por toda Europa. Sí, es un hecho bien conocido. Incluso los españoles han hecho varias series sobre este tema. El principal puerto, uno de los más importantes, es el puerto de Galicia. Galicia está en el extremo noreste de España. Allí llega toda la mercancía que viene, principalmente de los países de Latinoamérica. Es un punto muy clave de distribución, pero también existen muchos clubes y asociaciones donde te haces miembro y puedes comprar tu cantidad personal de marihuana para tu consumo. Y en ese sentido, está legalizado. Sinceramente creo que la sociedad se está volviendo un poco más permisiva o relajada en ciertos aspectos. Cuando llegué aquí tenía 30 años. Mi amiga, que es 6 o 7 años menor que yo, me contó que desde los 12 o 13 años ya iba a discotecas a escondidas de sus padres, fumaba porros y consumía alcohol a lo grande.
Eso me sorprendió mucho en su momento. Creo que ahora hay mucho más control para evitar que los menores entren en las discotecas. Pero la realidad es que, de una u otra, las drogas siguen siendo muy accesibles. No he seguido mucho la evolución de esta situación, pero creo que no es para nada difícil conseguir lo que ellos llaman... Algunos medios. Sí, ya sea que hablemos de sustancias artificiales en forma de pastillas o de productos más naturales, como la hierba o etcétera. Otra vez el Café Central, porque este lugar es muy importante para mí. Aquí encontré a mi círculo de amigos y conocí a mi futuro esposo. Cuando llegué, él era el chef del lugar. Es colombiano de origen, muy joven. Tenía 18 años. Llegó a España a finales de los años 70 y así fue como nos conocimos. Y desde entonces hemos estado juntos. ¡Qué locura! Son 20 años. Nos acercamos a la escuela. Es literalmente al otro lado de la calle de nuestra casa. Es muy cómodo. Hay un centro comercial, una casa, un aparcamiento, una escuela. Sí, es muy cómodo. También hay una plaza pequeña, muy cómodo. Tuvimos suerte en cierto modo, y en parte también lo buscamos así. Y resultó que tenemos absolutamente todo cerca del barrio. Como dije antes, la escuela, la guardería, un poco más lejos, pero todo Elegimos lo una escuela necesario. católica porque aquí no hay promoción de ideologías LGBT ni de esas tendencias. Además, tienen un enfoque muy estricto en todos los niveles educativos para los niños, justamente en la estricta separación. Aquí incluso hay baños separados para niñas y niños, porque por lo que sé en las escuelas públicas suelen estar todos ¿Qué juntos. te parece? No en todas las escuelas, pero en muchas se practica eso. Es en parte una imposición que en realidad en cierta medida se vuelve un poco no saludable. Quizás para los niños más grandes haya baños separados, pero para los más pequeños, me refería a ellos, suele haber uno solo compartido. En nuestra escuela, sin embargo, hay para niños y niñas, incluso para los bebés, están separados. La promoción de la ideología LGBT y temas similares en estas escuelas es completamente inexistente, no está presente. Si hablamos de las escuelas públicas, allí sí puede haber algo. Incluso cuando llevan a los niños de excursión, piden permiso a los padres para sacarlos. Pero en lo que respecta a este tipo de contenidos de propaganda, en la escuela pública no se consulta ni se informa a los padres. En cambio, en las escuelas privadas sí lo hacen. Preguntan si quieren que su hijo reciba información sobre ese tema o no. Y en las escuelas católicas ni siquiera preguntan, porque ese tipo de contenidos no forman parte del programa. ¿Pagas algo por la guardería, la escuela o no? Claro, es una escuela privada, no es gratuita. Pagamos 550 euros al mes por un niño. Nuestra hija Gloria asiste a esta escuela. La matrícula o cuota escolar es de 350 euros y además pagamos 150 euros por la comida. Y hay actividades extras fuera de la escuela. Una excursión en autobús a un museo, a un zoológico, eso se paga aparte. Estas salidas suelen ser una vez al mes, aunque a veces pueden ser más frecuentes. El coste de cada salida ronda entre 20 y 30 euros. Van todos los niños de la clase juntos. 1 año y medio. Se deja al niño en la guardería a las 9 de la mañana y se recoge a las 4:30. A las 5. A las 4:30, a las 5. 4:30, 5. ¿Qué hace el niño todo este tiempo? En la guardería ya aprenden los colores y los números hasta el 10. A los 3 años se van a la escuela y conocen el alfabeto. Dibujan las letras con pintura de cualquier forma y a los 3 años ya saben contar hasta 10. Además, hacen este tipo de actividades, por ejemplo, en casa, los padres a menudo no permiten que los niños jueguen con harina, con tierra, o que planten semillas para ver cómo crecen. Pero en la guardería sí hacen eso. Pueden ensuciarse y tienen batas especiales para eso, pueden manipular la harina, amasarla y hacer muchas cosas diferentes. Eso es parte del trabajo en la guardería, enfocado en el desarrollo de la motricidad fina. Tienen todo un programa para eso. Y en la escuela, por ejemplo, Gloria con 4 años y medio ya puede escribir su nombre. También puede escribir el mío. Es decir, ya puede escribir palabras. Quizás no conoce todo el alfabeto, pero yo nunca se lo he preguntado. Además, sabe contar en ruso, inglés y español. En general, entiendo que están satisfechos con el enfoque educativo. Muchísimo. ¿Ninguna pregunta, ninguna queja? Sí.
Actualmente, ¿de qué regiones recibes más consultas? ¿Probablemente de Torrevieja, Valencia y alrededores de Alicante? ¿O también de Madrid? Madrid también. ¿En porcentaje? El porcentaje, el mayor volumen de consultas en nuestra empresa proviene de Torrevieja. La razón es que llevamos más años trabajando allí. Yo mismo vivo en Torrevieja. Además, tenemos varias oficinas en esa ciudad. Solo en Torrevieja contamos con 4 oficinas. En la pequeña Torrevieja. Sí, en la pequeña ¿Cuántas Torrevieja. casas tienes en Torrevieja? Ya hay más de 20 construidas. Además hemos 20, comprado... creí que eran 4 o 5. No, son 20. Ahora mismo hemos comprado 2 terrenos y pronto comenzaremos la construcción de Alegría 23 y Alegría 24 en Torrevieja. Además tenemos casas que construimos fuera de la ciudad que no están incluidas en ese número, en la costa de Javia. También hay casas que estamos construyendo en el centro de Alicante y 3 proyectos que hemos terminado en las afueras de Benidorm. En total, hoy en día ya son más de 30 proyectos. Con todos tus proyectos en Torrevieja, todos los que estén interesados pueden informarse contactándote directamente o visitando tu Instagram. Tienes tanto contenido, yo te sigo y veo que publicas 3 o 4 posts diarios. Sí. Además, cada día unas 3 o 4 personas te mencionan en sus publicaciones. Cuando entro a Instagram, que es unos 15 minutos diario porque tengo un límite de 20, siempre aparece Jan Alegría, siempre está contando algo por ahí. En resumen, hay muchísima información, los que estén interesados pueden entrar y ver todo. A mí me interesa conocer cómo está el mercado en Madrid, saber precios y todo eso. ¿Hay algún inmueble que pueda visitar? Sí, hay varios inmuebles disponibles. Creo que sería buena idea mostrar algunas opciones económicas en Madrid. Por ejemplo, una propiedad en el rango de los 200.000 euros. ¿Existe ¿Qué tal se puede cosa? comprar por eso? Sí, existen. Son edificaciones viejas de los años 60. Pero, por cierto, están en buenas zonas. No es un barrio gitano ni un edificio ocupado por personas marginales ni nada. Es un barrio residencial común y corriente ¿Hay de algo la más ciudad. caro? Aún así creo que la gente que se muda a Madrid es la que está dispuesta a gastarse más de 500 de seguro. No siempre. Hay muchísimas solicitudes precisamente en la franja del precio de 200 a 300.000 y satisfacer esa demanda es bastante complicado porque no hay tantos inmuebles de calidad aceptable en ese rango. Pero hoy en día hay una obra nueva muy interesante en un barrio nuevo de Madrid que recién comienza su desarrollo y allí los precios son buenos, a partir de los 260.000 euros. ¿Hay algo más cercano al millón? ¿Alguna opción? Sí, claro. Hoy propongo ver un piso en pleno centro de Madrid. Está completamente reformado y cuesta un poco más de 700.000 euros. Por cierto, es una operación de flipping. Ahora este tema está muy de moda. Recibo muchas consultas del tipo ¿y qué pasa con el flipping en España? Nosotros vendemos propiedades de un fondo de inversión español que se dedica exclusivamente a comprar inmuebles en el centro de Madrid. No invierten en otros barrios ni otras ciudades. Las propiedades que venden, ya completamente reformadas, oscilan entre los 700.000 y los 4 millones de euros. Y se venden, de verdad. Hace apenas 2 semanas grabé un video con 3 propiedades en ese rango de precios, de 1.200.000 a 1.700.000 euros, y de esas 3 ya 2 se han vendido. Hace 3 años que me hablas del flipping. Quiero ver con mis propios ojos el antes y después. Vamos a ver. Vamos. ¿Cómo se dice de nuevo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ni siquiera quiero irme. Ni siquiera quiero irme. Sí, es verdad. Hasta luego decimos hasta pronto, hasta la próxima, pero en realidad no quieres irte. Si vieron el episodio de Valencia, seguro recuerdan a Lena. Pues fue Lena quien me presentó a Masha. Lena organiza recorridos tanto en Valencia como en Madrid y por toda España, al igual que Masha. En fin, recuerden a Lena, pues bien, Lena estuvo con nosotros todo el día de hoy. Y sí, volvimos a beber bastante, perdón, no sé cómo decirlo de otra manera, vine aquí desde Italia. Porque es sábado. ¿Sabes? Estuve grabando durante 2 semanas en la región del Véneto y luego en Piamonte. Recorrí muchísimos lugares y tengo la sensación de que en Italia todos comen y beben mucho. Bueno, beben vino con estilo. Ustedes también están todo el tiempo bebiendo. Cada vez que grabo con la cámara siempre lo mismo. Todos comiendo, bebiendo, conversando, pasándola bien. Comen, beben, Sí. conversan y se Sí. divierten. Se divierten Por mucho. la mentalidad mediterránea. Bodegas Alfaro. Es un lugar icónico. Existe desde los años 1920. Ya casi cumple su centenario.
Es un sitio donde siempre suena música flamenca. En su interior hay muchas fotos de bailadores, cantaores, de todo lo relacionado con el flamenco. El flamenco nos persigue constantemente en Madrid. Es como una esencia que vive aquí, que está presente en todo momento. Es un lugar auténtico donde los locales vienen a tomar algo, a disfrutar su hora del vermut, por supuesto. Otra vez, una hora de vermut. Otra vez esa santa y maldita hora del vermut. Como era de esperarse, la gente en esta zona es cool. Muy interesante. Hablan de política, de libros, de temas actuales. En resumen, gente con que da gusto conversar y con la que realmente ¿Cómo se llama apetece este barrio? charlar. Estamos bajando la colina ahora. Sí, ahora estamos descendiendo lenta pero seguramente, por así decirlo, hacia el corazón o incluso el fondo de Madrid. Estamos caminando por la calle llena de restaurantes indios. El barrio Lavapiés, hacia cuyo fondo nos estamos dirigiendo, es un barrio de una fuerte identidad étnica. Namaste. Es un barrio de inmigrantes, un lugar con una gran presencia de la cultura marroquí, de la cultura latina. He escuchado una estadística que dice que aquí viven más de 90 nacionalidades distintas. Y este barrio tiene que fijarse bien, lo estamos grabando ahora. ¿Quién sabe? Tal vez pronto comience a transformarse y a desaparecer poco a poco, porque al fin y al cabo estamos en el centro histórico de Madrid. Y aquí hay fondos de inversión que han empezado a comprar propiedades acá, poco a poco. ¿Por qué? Las inversiones inmobiliarias, la transformación en todo el espacio en apartamentos turísticos, está expulsando poco a poco a los habitantes de este barrio obrero e inmigrante, empujándolos hacia las zonas periféricas y más alejadas. Y en el futuro, esto se convertirá en lo que hoy llamamos con una palabra moderna, gentrificación. Una valorización del entorno, un cambio en el precio del mercado inmobiliario que transformará este barrio democrático, étnico, inmigrante y tan literal en algo exclusivo y costoso, accesible solo para clases con un poder adquisitivo. Bueno, por lo que veo aquí ya está todo listo para reformarla, renovarla, dejarla bien bonita y moderna. Y adelante, ¿costará 195.000 euros? Sí, 195.000. Ahora mismo están haciendo una reforma. No es una reforma integral, sino más bien cosmética. Van a reparar y pintar las paredes, colocar nueva iluminación, cortinas, cuadros. ¿Y está a 10 o 15 minutos del centro? Sí, en coche tardamos unos 12 minutos en llegar. Hay una estación de metro cerca. Hoy por hoy está a unos 9 minutos caminando. Justo enfrente del edificio están construyendo una nueva estación que quizás entrará en funcionamiento dentro de un par de años. Es un piso pequeño, 2 dormitorios, un salón, cocina independiente, baño y un balconcito. Es una construcción antigua, típico fondo español de los años 60, con una superficie de 50 metros cuadrados. Entre los puntos positivos para los estándares de Madrid, tiene una vista bonita. Hay una zona ajardinada bastante amplia frente al edificio y muy cerca, a unos 7-8 minutos a pie, hay un parque y un río que pasa por la zona. Mira, quiero calcular el ROI, por ejemplo. Si la comprara y la alquilara a largo plazo, ¿en cuánto crees que podría alquilarla? ¿Por 1.500 al mes? Sabes, en Madrid la relación entre el precio de compra y el alquiler no es de las mejores. Pisos como este se alquilan por unos 1.200 euros al mes, entre 1.000 y 1.200 euros aproximadamente. El ROI es bastante mejor en Alicante, donde puedes comprar un piso en un edificio antiguo por unos 70.000 euros y alquilarlo por 550 o incluso 600 euros al mes. Hoy en día probablemente ya alcance los 600. El retorno en Alicante es mejor. Si comparamos esta propiedad con en una zona similar de Alicante, por ejemplo en el barrio de Carolinas Altas, allí una vivienda parecida podría costar unos 100.000 euros. También sería un edificio antiguo sin ascensor, pero tendría más superficie, unos 75 metros y 3 cuartos. Aquí cuesta 195.000, pero claro, esto es Madrid, la capital. Aquí el precio del metro cuadrado es mucho más alto y por debajo de los 200.000 euros es muy difícil encontrar algo. La historia del origen de Madrid.
Madrid surgió a mediados del siglo IX, fundado por los árabes. Y aquí llegamos a un tema muy importante que caracteriza la especialidad de la cultura española. Una compleja mezcla que dio forma a la nación, compuesta por diversas sangres e influencias. Desde comienzos del siglo VIII hasta finales del siglo XV, es decir, durante 8 siglos enteros, España fue un territorio de convivencia de 3 culturas, 3 religiones: cristianos, judíos sefardíes y árabes. Fue un país donde existía un verdadero pluralismo, una mezcla diversa de culturas e influencias, tanto en la religión como en la vida cotidiana. El flamenco, por ejemplo, nació de esa extraña mezcla. La gastronomía también refleja esa diversidad tan variada, tan rica. Imagínate, los árabes conquistan todo este territorio y luego los cristianos lo reconquistan poco a poco. Esa lucha, ese contraste de culturas es lo que marcó a España profundamente. En la conquista del siglo A IX, principios del siglo ¿a VIII, quién se lo conquistaron? a los visígodos, antes de la llegada de los árabes, la península ibérica estaba gobernada por el reino visígodo, un pueblo germánico que había heredado el control del territorio tras la caída del Imperio Romano. Fue en el año 711 cuando las tropas musulmanas, lideradas por Tariq ibn Ziyad, cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron al rey visígodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Así comenzó la conquista árabe de la península. ¿Árabes de qué parte? Primero, el núcleo principal de los conquistadores vino del califato de Damasco, es decir, de la actual Siria. Además, estaban acompañados por distintos pueblos que habitaban en el norte de África. En general, los españoles los llamaban simplemente moros, una forma de generalizar a todos los grupos que llegaron desde África y conquistaron sus tierras. Como respuesta, durante toda la Edad Media, los españoles llevaron a cabo su propia especie de cruzada interna conocida como la Reconquista. En el siglo IX, la línea principal de defensa de esa reconquista pasaba precisamente por estos territorios. Para los árabes, era fundamental proteger la ciudad de Toledo, que estaba al sur, a unos 70 kilómetros de aquí. En ese contexto que aparece la primera fortaleza de Madrid, llamada Maguerit, que significa lugar de muchas aguas o fuente de aguas. Así llamaron los árabes a estas tierras por la gran cantidad de aguas subterráneas y corrientes presentes en la zona. Esa fortaleza sería el origen de lo que, siglos después, hacia finales del siglo XI, pasaría a manos cristianas. Así comienza poco a poco la historia de Madrid. Con el fin de la Edad Media, España entra en un proceso de centralización como Estado unificado. Y es entonces cuando llegan los Habsburgos. Uno de ellos, a mediados del siglo XVI, toma la decisión de convertir a Madrid en la capital del reino. Madrid fue una villa, un pequeño pueblo. A partir del momento en el que se lo elige como capital, es precisamente esta zona la que empieza a crecer. Por ejemplo, aquí había una calle que aún existe y se llama Ave María. Desde que comenzó a desarrollarse este barrio bajo y proletario, surgió en esa calle una gran cantidad de burdeles. Los sacerdotes empezaron a protestar diciendo: ¿qué es esto? Quiten esa vergüenza de nuestras calles. Y entonces el rey los escuchó y tomó la decisión de demoler todos esos prostíbulos. Y cuando comenzaron las demoliciones, en los sótanos de muchos de esos lugares empezaron a aparecer esqueletos y restos humanos. Tal fue el espanto de los religiosos que uno de ellos gritó horrorizado: ¡Ave María! Así fue como esa calle recibió su nombre. Recién pasamos un mural muy interesante porque el barrio de Lavapiés sigue siendo un barrio bajo, popular, obrero, lleno de vida. Es también un barrio con una nueva subcultura, con mucho arte urbano, pequeños teatros independientes y una fuerte identidad vecinal. De hecho, ahora estamos acá caminando por el paseo más representativo del barrio, la calle Argumosa. Y ese mural que vimos justamente representa cómo España fue atravesando distintas etapas en su historia a lo largo del siglo XX, empezando por el final de la Guerra Civil.
1941. 1941 seguía siendo una época muy difícil. La vida era dura y la mayoría de la gente sobrevivía gracias a las cartillas de racionamiento. Aunque España no participó en la Primera Guerra Mundial, las condiciones en el país eran muy duras, con una gran escasez de alimentos. Finalmente, en los años 50, llega la ayuda estadounidense y comienza la llamada época del desarrollo. Es entonces cuando muchas familias españolas despiden a sus maridos, hijos y hermanos que parten al extranjero. Muchos españoles comienzan a emigrar, especialmente hacia el norte, a países escandinavos a ganar dinero. 1955. 1982. En 1982, España comienza a reestructurarse como un país democrático. Se celebran elecciones y se lleva a cabo la división del país en comunidades autónomas, tal como las conocemos hoy. Un total de 17. En 1992, vemos la antorcha olímpica y los emblemáticos legendarios Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Barcelona. Ese evento marcó un antes y un después en la historia contemporánea de España. En el 2002, llega la entrada oficial de España en la Unión Europea. Es una imagen simbólica. 2 personas cargan una moneda de €1, representando el cambio económico. ¿Están No contentos? lo sé. ¿Están contentos? ¿España se benefició o no de su entrada en la eurozona? España se ha encarecido. Alemania se ha encarecido, Grecia también. Todo ha subido de precio. También grabé en Italia, subió de precio. Eslovenia también se encareció. ¿Qué país no se ha encarecido tras entrar en la eurozona y empezó a vivir mejor? Todo se ha encarecido, todos se encarecieron. Y finalmente llegamos al 2011, un momento marcado por los ambiciosos intentos de Madrid por incluirse en la lista de grandes ciudades del mundo que han celebrado unos Juegos Olímpicos. Aún no lo han conseguido, pero no se rinden. Ellos siguen intentándolo. Sí, siguen intentándolo. баксов. Я думаю своим детективным методом, что... En 1939 termina la Guerra Civil. La mitad de España, la que perdió, estaba en prisión, sufriendo represalias, represión y marginación. Como todo dictador, Franco necesitaba propaganda para legitimar y glorificar su régimen. Así que decide crear una serie de monumentos conmemorativos que perpetúen su ascenso al poder. Este tipo de regímenes no pueden vivir sin propaganda. Necesitan algo grandilocuente, monumental. De ahí nace la arquitectura totalitaria y los monumentos totalitarios. Franco elige una zona montañosa, protegida, para construir un complejo memorial que será conocido como el Valle de los Caídos, dedicado en teoría a los caídos durante la Guerra Civil. La guerra termina en 1939 y ya a principios de los años 40 comienza la construcción del complejo. Está compuesto por la cruz católica más grande de la historia, con casi 200 metros de altura, situada en la cima de una montaña. Dentro de esa montaña se excavó un túnel de más de 100 metros de profundidad, donde se construyó una basílica, un templo subterráneo. Y en su interior se encuentra la mayor fosa común de caídos durante la Guerra Civil. La obra tardó 20 años en construirse. Fue levantada en parte por presos políticos republicanos. Por cada día que trabajaban en la construcción del Valle de los Caídos, se le descontaban 5 días de condena. Era trabajo forzado, gratuito, pero sobre todo simbólico. Los vencidos construían el monumento de los vencedores, un acto de humillación convertido en piedra. Pero cuando se termina de construir este monumento, Franco toma la decisión de que el Valle de los Caídos será un complejo memorial de reconciliación para ambos bandos, para los dos frentes que lucharon en la Guerra Civil, lo que en España muchas veces se resume con las palabras fachas y rojos. Entonces, sin pedir permiso a los familiares y sin consultar a nadie,
Franco ordena exhumar restos de fosas comunes repartidas por todo el país y trasladarlos al Valle de los Caídos. Así, los restos de miles de personas fueron enterrados en el suelo, en las paredes y en diversas criptas de la basílica de ese complejo. Cuando Franco muere en 1975, como no dejó ningún testamento oficial ni voluntad escrita, su círculo más cercano decidió automáticamente que, por supuesto, él debía ser enterrado en el monumento que había creado, su propio proyecto. Desde 1975, su tumba estuvo en el interior del complejo memorial que él mismo había concebido y había mandado a construir. ¿Qué significa Franco y el régimen que hubo aquí para las distintas generaciones que viven hoy, las mayores, la generación intermedia como la nuestra, más de 40, y los más jóvenes de entre 25 y 30 años? Creo que los jóvenes que se interesan por la historia, y por suerte aún hay quienes lo hacen, están haciendo su propia reevaluación de valores. Pero también hay que recordar que España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, y aún viven muchas personas que fueron adolescentes durante la Guerra Civil. En mi entorno, por ejemplo, hay personas que jamás en su vida han ido al Valle de los Caídos, porque para ellos representa una experiencia profundamente dolorosa. Por eso, cuando la gente pregunta, ¿cómo se ve Franco en España? ¿Qué opinión tienen sobre el rey? La respuesta suele ser 50-50. España todavía arrastra esa división que nació en tiempos de guerra civil. Hay quienes recuerdan esa época como con nostalgia, incluso jóvenes que ni siquiera vivieron en esa época. Se sienten atraídos por una visión un poco como muy romántica del franquismo, idealizando una parte de la historia. En resumen, yo diría que si piensas que Franco ha muerto, debes saber que él no ha muerto para todos. Por cierto, comprar un piso o una casa en Madrid está lejos del alcance de muchos representantes de la clase media española y mucho más aún para la mayoría de los inmigrantes quienes no tienen otra opción que buscar alquiler en la capital. Sin embargo, encontrar una opción adecuada puede ser todo un reto, especialmente si se descartan barrios de perfil más proletario como Puente de Vallecas, y eso conlleva ciertas consecuencias. Desde la presencia frecuente de canis, el equivalente español a los gopniks en las calles, hasta la falta de una infraestructura realmente adaptada para una vida cómoda. Para no equivocarse en la elección, lo mejor es siempre acudir a expertos. Ahora le vamos a preguntar a Adrián, ¿cuáles son los barrios más cómodos para vivir en Madrid? Hola Andrés, estamos en el barrio de Comillas. Está cerca del centro y a solo 5 minutos del piso que acabas de visitar. Es uno de los mejores barrios de Madrid. Mira, aquí hay un paseo muy bonito junto al río, perfecto para caminar, hacer deporte y todo tipo de actividades. El aire es limpio y estamos a unos 15-20 minutos del corazón de Madrid, por ejemplo, de la Plaza del Sol. Esto que ves aquí es el Parque de Comillas. Aquí los precios son más accesibles comparados con el otro lado del río, donde está la zona llamada Acacias. Justo enfrente, del otro lado, está el barrio Imperial, donde los precios son más altos. ¿Ves allí? Están construyendo muchos edificios nuevos. Por ejemplo, un piso de 2 habitaciones puede costar unos 550.000 euros más o menos. Para mí, esta zona es uno de los mejores lugares para vivir en Madrid, porque estás muy cerca del centro, y además es un barrio bastante tranquilo. A really like quiet neighborhood. Cuéntame, ¿es seguro aquí? Sí, aquí es muy seguro. Ambos lugares lo son. Claro, hay algunas zonas específicas que son menos seguras y donde conviene tener más cuidado, especialmente por la noche. Pero en general todo Madrid, especialmente las zonas más cercanas al centro, son seguras. When you close to the center, all the places are really safe. Like. Sé que eres de Alicante. Sí, Te mudaste a Madrid. sí, vine aquí a estudiar un máster. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Madrid? Este es mi 3er año aquí en Madrid.
Ok, Alicante y Madrid son dos lugares completamente distintos. Calidad de vida, coste de vida, infraestructura. ¿Puedes comparar estas dos ciudades? La calidad de vida es diferente. Aquí en Madrid hay muchas más oportunidades laborales. En Alicante es más difícil encontrar trabajo en el área que yo estudié. Además, Madrid ofrece muchísimas actividades para gente joven. Para mí, creo que es una de las mejores ciudades para vivir en España e incluso en Europa. Aquí nunca te aburres. Hay una vida nocturna muy activa y siempre encuentras algo nuevo que hacer o descubrir. Alicante, en cambio, es ideal para una vida más tranquila y cómoda. De hecho, dentro de 4 o 5 años, quizás regrese allí. Me encanta la playa y el clima. Sabes, aquí en Madrid no hay tanto sol como en Alicante. Pero al final todo depende de lo que estés buscando. Or, the moment of your life that you are living, I would say. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir en Madrid, incluso el alquiler del piso, la comida y todo lo demás? Food, everything. Para vivir bien necesitas unos 2.000 euros al mes. Sí, unos 2.000. ¿Cómo es la medicina en España? Muy interesante. Cuando vivimos en Valencia, pasamos 1 año y medio sin seguro médico porque me decían, mejor no tener que lidiar con la sanidad aquí. Y la verdad, ni siquiera pensamos en contratar uno. Hacíamos todo lo posible por no necesitar atención médica. Pero cuando nació Gloria y empezamos con chequeos rutinarios y revisiones, nos cansamos de las largas esperas. Siempre teníamos que sacar número con el CIT y eso nos agotaba. Podíamos pasar medio día laboral esperando a que nos atendiera el pediatra. Al final, decidimos contratar un seguro privado. Pagamos 50 euros al mes por persona. 2.400 al año. Literalmente por cualquier motivo podemos ir a urgencias. El servicio de emergencias. Si el niño tiene fiebre alta o cualquier otro síntoma, no tienes que buscar cita con el pediatra de cabecera. Simplemente vas directo a urgencias y en 30 minutos ya sabes qué está pasando. ¿Y si quiere hacerse un análisis de sangre, por ejemplo? Ya vas a una cita con el médico, porque no es una emergencia. ¿Debería nombrar? Sí. El ¿Y seguro los no cubre los tratamientos dientes. dentales? Eso es parte, no cubre los dientes. También tienes que pedir cita con el médico. ¿Cuánto dinero necesita al mes toda la familia? En promedio calculamos, porque tengo una aplicación y tengo la costumbre de registrar absolutamente todo, casi hasta el último euro, que nuestro presupuesto mensual ronda los 10.000 euros. A veces un poco más, a veces un poco menos. El gasto principal, por supuesto, es el alquiler de la vivienda. Eso es lo principal. ¿Cuánto? 3.000 euros al mes, 2 puestos de aparcamiento y los servicios, los gastos de servicio. A eso se suman los seguros, guarderías, colegios, comida, cafés y restaurantes. ¿Por qué no siempre comemos en casa? Normalmente solo hacemos una comida en casa al día, el desayuno y a veces la cena los hacemos fuera. Y también están incluidos los fines de semana, claro, porque solemos aprovecharlos bien. No es que vayamos mucho a museos o cosas así. Todavía no hemos llegado a esa etapa. Simplemente, por ahora, no nos interesa tanto. Lo que hacemos más bien es viajar. Casi todos los fines de semana salimos a algún lugar en la naturaleza o a conocer alguna ciudad nueva. Muchas veces vamos a Valencia u otros destinos. Pensamos, ¿dónde no hemos estado aún? Así que, en esencia, cada fin de semana hacemos una escapada de 2 o 3 días. Ya hemos recorrido prácticamente toda España, así. El apartamento en el que estamos está a 150, 160 metros. 3.000 euros para alquilarlo. Está amueblado, más los servicios públicos. ¿Cuánto? Eso está incluido. Miramos la página web, sí. Esos son los servicios. Si quisiera comprar este piso, ¿cuánto me costaría? 850, miramos en la página web, en este barrio, en esta casa. ¿850.000 euros? Sí, con estos metros cuadrados, 850. Hemos llegado al pleno centro de Madrid. Y hoy estamos viendo un caso clásico de flipping. Cuando un inversor compra un piso viejo y destrozado, le hace una reforma completa, lo amuebla con gusto y lo vende. Este piso pertenece a un fondo de inversión local. Tienen en marcha 60 propiedades, todas de categoría premium. Trabajan exclusivamente en el centro de Madrid, solo en ubicaciones top.
y sus propiedades van desde los 800.000 euros hasta, si no me equivoco, los 4 millones. O sea, es gente seria. Y ya lo ves tú mismo, la reforma es espectacular, todo está impecable y con ¿Y mucho antes estilo. era como esa otra que pronto se verá así? Esa es la condición en la que compran y hacen reparaciones bastante Esta serias. casa es de 1900, creo. El edificio es del año 1900 y este apartamento tiene 108 metros cuadrados. Cuenta con 3 dormitorios, 3 baños, un salón amplio y cocina. Tiene calefacción a gas en todas las habitaciones, además de aire acondicionado tipo split también en cada estancia. Ellos siempre venden así, completamente amoblado, decorado, listo para entrar a vivir. Y el precio es de 859.000 euros. Ya estamos hablando de otro nivel de precios, comparado con lo que vimos antes. El año pasado me contaste que empezaron a probar operaciones con criptomonedas. ¿Está funcionando? ¿Cómo funciona exactamente? Y si, por ejemplo, yo o alguien más quisiera comprar con cripto, con Bitcoin, USDT, Ethereum, ¿cómo sería el proceso aquí en España? Sí, funciona. Ya hemos realizado 10 operaciones de compraventa de inmuebles usando criptomonedas y el proceso es bastante sencillo. Aunque pagues con cripto, igual es obligatorio acreditar el origen de los fondos. Es decir, necesitamos documentación. El primer paso lo gestiona nuestra firma legal, que realiza 2 verificaciones del cliente, KYC, Know Your Customer, y AML. Verifican cómo obtuvo esa persona su dinero. Y luego hacen una segunda revisión. Analizan el monedero de cripto, se proporciona la dirección del wallet y ellos comprueban que los fondos no estén vinculados a actividades sospechosas o ilegales. Una vez que todo esté revisado y se haya preparado un expediente completo, ya se puede cerrar la operación. Usamos un exchange y cripto intercambiador local español. El cliente envía la cantidad en criptomoneda. En todos los casos, hasta ahora, ha sido USDT al cripto intercambiador. Este convierte el monto en euros en una plataforma de intercambio y justo en el momento de la firma ante notario, el criptointercambiador realiza una transferencia bancaria inmediata al propietario o bien emite un cheque bancario. Lo bueno es que el cliente puede enviar toda la cantidad en una sola transferencia. El precio del inmueble, los impuestos, las comisiones, los gastos notariales y de registro, todo incluido. Todo se envía de una vez al wallet. Con 13 años, ¿aún no tienes pasaporte? Aún no tengo pasaporte, pero quizás lo solicite. ¿Cómo lo obtienes? Cuando vives legalmente en España durante 10 años, normalmente los primeros 5 años tienes una residencia temporal. Luego obtienes la residencia permanente por otros 5 y cuando termina ese periodo puedes renovar la tarjeta y ahora suelen darte una residencia permanente de 10 años. A partir de ahí ya puedes solicitar la nacionalidad española. El proceso de obtención del pasaporte suele tardar aproximadamente unos 2 años desde que presentas la solicitud. Eso sí, hay que aprobar los exámenes requeridos, como el de conocimientos constitucionales, ¿No tienes de que aprender español. historia? Un poco. Cuando empezamos a grabar contigo en el Parque del Retiro, empecé hablando de los ocupas porque te escuché decir, Andrei, parece algo muy grave, pero en realidad no es para tanto. ¿Qué querías agregar sobre el tema de los ocupas? A menudo se piensa que cuando alquilas una vivienda y los inquilinos dejan de pagar, ya son ocupas. Y en parte, sí, están viviendo sin pagar ilegalmente, pero técnicamente no son ocupas, sino morosos. Inquilinos que no cumplen con su obligación de pago. A los propietarios de España, yo les recomiendo alquilar siempre a través de empresas profesionales que realmente saben cómo gestionar estas situaciones. No alquilar por Facebook o alguien que uno encuentra por ahí sin referencias, porque luego dejas de cobrar y no sabes qué hacer. Cuando alquilas a largo plazo, debes hacerlo con un seguro de pago. Existe ese tipo de seguro que cubre el alquiler en caso de que el inquilino deje de pagar. La aseguradora cubre los pagos al propietario y además se encarga del proceso legal si es necesario. Y lo más importante, sí funciona de verdad. Hoy en día gestionamos más de 1.000 propiedades en distintas ciudades de España y los casos problemáticos son muy pocos. Entre todas nuestras oficinas, aproximadamente solo un 1,5% de esas propiedades presentan inquilinos morosos. Muchas gracias. Te vas, pero yo sigo. ¿Te quedas? Sí que me quedaré. Lindo apartamento, 859.000 euros. En pleno centro de Madrid. Lástima que no puedo vender, pero en el corazón de Madrid para quedarse. Vivirías una semana. Vale, Ian. Adiós. 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 Eso es todo. Voy a hacer un ocupa ahora. Como buenos españoles, de camino las llevamos, chicas a 2,
sitios más. Solo 2. Solo en 2 más, nada más. Curioso, ¿verdad? ¿Se han parado a contar cuántos sitios visitamos solo en el video? Porque sin contar los que no grabamos deben ser decenas. O quizá miles. De verdad tengo la sensación de que cada 5 metros hay un lugar donde se come y se bebe. Se come y se bebe. Se come y se bebe. Y a veces se... Yut. Exacto, ya lo habías contado. Toda tu historia comenzó en el Sin café copa central. no hay voz. Como dicen por ahí. No sé, ¿y esa dama quién es? ¿De dónde salió? Es una dama legendaria vendedora de violetas. En Madrid hay unos dulces muy famosos llamados las violetas, violetas confitadas o caramelo de violeta. Aparecieron a principios del siglo XX y fue justamente en esa época cuando un compositor madrileño escribió una canción llamada La Violetera, para una cantante española que actuaba en un cabaret parisino. Aunque no conozcas la canción por su nombre, seguro la has escuchado. Más tarde, en los años 30, Charlie Chaplin la usó en su famosa película Luces de la Ciudad. Así que sin saberlo, ya la llevas en el oído. Y precisamente este monumento está dedicado a esa legendaria vendedora callejera de violetas. A los pies de la estatua está grabado el primer verso de la canción, como ave precursora de primavera, como las golondrinas que anuncian la llegada de la primavera. En las calles de Madrid aparecían las vendedoras de violetas, ofrecían sus flores con una frase encantadora: «Señorito, cómpreme un ramillete de violetas y póngaselo en el ojal, no se arrepentirá por un real». Tengo una pregunta. Algo cotidiano. No sobre medicina ni educación. ¿Cuánto dinero necesitan tú y tu esposo colombiano para vivir en Madrid? Para vivir los dos, no tenemos hijos, solo una perrita, y al menos ajustarnos a un presupuesto muy modesto sin salir a bares, lo cual en Madrid es un sacrificio. Realmente necesitamos unos 3.000 euros al mes. Pero ojo, eso es así muy justo, muy justo. ¿Cuánto de eso es para el alquiler? 900 más teléfono, luz, gas y demás. Así que eso se lleva la mayor parte. ¿Cuánto costaba todo esto hace 20 o 10 años? Mucho menos. No hablas de números. La verdad es que lo que quiero decir es que antes todo era más barato, pero los sueldos en Madrid no han subido. España sigue siendo, en términos salariales, uno de los países con los ingresos más bajos de toda Europa. Hablamos, por ejemplo, del salario mínimo o de un trabajo poco cualificado como el de camarero, con una jornada de 40 horas semanales, y eso apenas son 1.100 y pico. Sí, 1.100 y pico de euros al mes. ¿Neto? Pongamos que esos 1.100 euros son netos, y justo al lado, en Francia, el salario mínimo ya es de 1.500 euros. Dos países vecinos, pero con dos niveles salariales mínimos completamente distintos. Todos seguramente se están preguntando cómo gana dinero Masha, pero creo que después de ver la cantidad de información que comparte sobre historia, geografía, literatura y sobre la vida misma, queda claro, Masha hace que la gente se enamore de Madrid. Algunos la llaman paseadora cultural, otros guía turística, otros simplemente guía, pero Masha es sobre todo esa persona que te hace amar esta ciudad, así que si vienes a Madrid no dudes en contactar con ella. Y quiero aprovechar para agradecer a Lena, tu colega, la chica que nos abrió las puertas de Valencia, por haberme presentado a Masha. Gracias, Lena. Y si vienes a Madrid, bueno, Lena vivía en Valencia. No diremos lo que hacía allí, para eso mejor mira ese episodio. Ahora también vive en Madrid y tanto Lena como Masha te abren esta ciudad de una forma única para quienes llegan y quieren conocerla de verdad. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen
las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van pillando, que van pillando. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en él, oh, al